Ars et Clio. Con Mike Lamota. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Ars et Clio, en el que vamos a repasar las efemérides de la primera quincena del mes de febrero. En los acontecimientos vamos a repasar la Lex Romana Visigotorum, el terremoto de la Candelera, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, la independencia de Grecia, el seppuku de los 47 Ronin, la batalla de Jarama, la hoguera de las vanidades, la proclamación de Isabel II de Inglaterra, la proclamación de la República de Roma de 1849, la expedición de Hernán Cortés, la abolición de la esclavitud y el Congreso de Angostura. En los nacimientos vamos a ver las figuras de Jaime I de Aragón, de Blas de Lezo, de Andreu Nin, de Rosa Parks, de Camilo Cienfuegos, de Charles Dickens, de Thomas Alva Edison, de Charles Darwin, de Abraham Lincoln, de Clara Campoamor y de Joaquín Sabina. Y en los fallecimientos vamos a ver las figuras de Atuey, Johannes Gutenberg, Septimio Severo, Bernardino de Sahagún, Violeta Parra, Fyodor Dostoyevsky, Heraclio, René Descartes, Immanuel Kant, Indalecio Prieto, Mariano José de Larra, Richard Wagner, San Cirilo, James Cook y Ana Frank. Y para empezar, y espero que esto no tenga que repetirse muchas más veces, me van a permitir una fe de ratas del anterior capítulo en el que me comí a un rey de España, que en realidad, con todo y con lo mal que me caen todos los reyes de España, este quizá me resulta ciertamente un poco tierno y me lo pasé por alto. No sé cómo hice el árbol genealógico hace 2 semanas. Bueno, me comí a Fernando VI. Fernando VI era hijo de Felipe V, es decir, era hermano de Carlos III, y se casó con Bárbara de Braganza, que a su muerte le causó una gran depresión al hombre, por eso digo que me resulta tierno por eso. Y acabó empeorando mucho su salud y acabó muriendo, sin descendencia, por lo que tuvo que venir su hermano Carlos de Nápoles. Y nos estamos yendo ya con los acontecimientos, con las efemérides. Empezamos con el 2 de febrero del año 506, año en el que Alarico II, rey de los visigodos, promulga la Lex Romana Visigotorum, también conocida como Breviario de Alarico, en el cual se recopila el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa, lo cual no nos indica nada más que la antigüedad tardía, es decir, el mundo inmediatamente posterior a la caída del Imperio Romano seguía siendo una Europa, muy romanizada. Y el 2 de febrero de 1428 tiene lugar un terremoto con epicentro en Camprodón, en la valle del mismo nombre, en la comarca del Ripollès, al norte de Cataluña. Un terremoto de proporciones devastadoras que causó 200 muertos en el propio Camprodón, lo que significa un 26% de su población. 150 muertos en Queralbs, una población que está a los pies del Valle de Núria, lo que supuso un 90% de su población. Y en Barcelona, que se encuentra a 130 kilómetros, hubo 20 muertos, ocasionados sobre todo por la caída del rosetón de Santa María del Mar. El 2 de febrero de 1709, en una isla del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkirk es rescatado después de vivir 4 años en una isla desierta. Su historia inspirará al escritor británico Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe, una novela que no hace falta que lo diga, es muy recomendable.
El 2 de febrero de 1208 nace Jaime I de Aragón, hijo de Pedro el Católico y de María de Montpellier. Respecto al nacimiento del rey Jaime, hay una anécdota muy conocida que dice que su padre, Pedro el Católico, era un señor que le gustaba mucho estar con todas las mujeres, excepto con su mujer, que no le gustaba, que era María de Montpellier. Y los nobles aragoneses, viendo que se hacía mayor y que podía morir sin una descendencia legítima y que eso podría ocasionar problemas a la hora de heredar los reinos, le prepararon una especie de cita ciegas con su propia mujer. Apagaron todas las velas y todas las luces de la habitación y le dijeron que en la habitación le esperaba la mujer más bella del reino. El rey entró, hizo el amor a oscuras con esa mujer y al día siguiente se dio cuenta de que era su propia mujer. De ese acto tan extraño se dice que nació Jaime I, en cualquier caso es una leyenda. Y el 2 de febrero de 1512 fallece Atuey, cacique taíno quemado vivo por los españoles. También otra leyenda cuenta que Atuey era originario del actual Santo Domingo y escapó de los españoles hacia la isla de Cuba, donde intentó poner a las gentes de Cuba en armas. Allí acabaría muriendo y un fraile español le preguntó, cuando ya estaba atado a un poste encima de una hoguera que estaban a punto de prender, le preguntó si quería convertirse al cristianismo, a lo que, según cuentan, Atuey preguntó si esos hombres que le estaban quemando vivo eran cristianos y si se hacía cristiano, iba a ir al cielo donde iban a ir todas esas personas. Y al responderle que sí, Atuey contestó que no quería pasar la eternidad con esas personas. El 3 de febrero de 1830, Grecia se independiza del Imperio Otomano. El 3 de febrero también de 1689 nace Blas de Lezo, almirante español, conocido como el medio hombre porque era tuerto de un ojo, tenía un brazo inmovilizado y era cojo de una pierna, le faltaba una pierna. Fue muy mitificado por su defensa heroica de Cartagena de Indias contra los ingleses. El 3 de febrero fallece Johannes Gutenberg, impresor alemán, no solo impresor, sino además inventor para los europeos de la imprenta de tipos móviles en 1450. Imprenta que ya existía en China desde hacía varios siglos, pero que no había llegado por esa desconexión que había entre el mundo oriental y el europeo, y que Johannes Gutenberg inventó para nosotros, para los europeos, cosa que produjo la mayor de las revoluciones a la altura prácticamente solo del fuego o de Internet. El 4 de febrero de 1703 tuvo lugar el episodio de los 47 Ronin. Fueron unos samuráis obligados a convertirse en Ronin, que significa guerrero sin señor, porque su señor fue obligado a practicar seppuku, que era el suicidio honorable, digamos, el honorable suicidio de los samuráis. En venganza a ellos asaltaron el castillo de Kira Yoshihisa, le remanaron la cabeza y se la presentaron al sepulcro de su antiguo señor. Luego se entregaron y fueron obligados a hacer seppuku. Es una de las leyendas que explica el carácter ceremonial del Bushido, que es el código de honor de los samuráis. El 4 de febrero de 1892 nace Andreu Nin, político, sindicalista y traductor catalán. Durante su estancia en Rusia fue testigo de la Revolución Rusa, hecho que marcaría su conversión al marxismo. Tras su regreso a España, posteriormente sería uno de los fundadores del pequeño pero activo Partido Obrero de Unificación Marxista, más conocido como POUM, y muy activo en la Guerra Civil Española. Y el 4 de febrero de 1913 nace Rosa Parks, que el 1 de diciembre de 1955 protagoniza el famoso incidente del autobús. Los autobuses en aquella época en Estados Unidos estaban divididos por una línea para blancos y negros. Los blancos se sentaban en la parte delantera y los negros en la parte trasera. Así que los negros tenían que entrar por la parte delantera del autobús, pagar, bajarse del autobús y entrar por la parte trasera. Rosa Parks se sentó en uno de los asientos en los que estaba permitido que los negros se sentaran si ningún blanco lo reclamaba. Entonces entró un señor blanco al autobús y sin reclamar nada, sin reclamar el asiento, el conductor se levantó y le pidió a Rosa Parks que se cambiara de asiento. Ella se negó. Es recordada como una de las mayores activistas por los derechos de los afroamericanos.
El 4 de febrero del 211 fallece Septimio Severo, primer emperador norteafricano de Leptis Magna, concretamente, muy cerca, en el actual Líbano, iniciador de la dinastía de los Severos, dinastía a la cual también pertenecieron Caracalla y Heliogábalo. Y el 5 de febrero de 1590 fallece Bernardino de Sahagún, en Tlatelolco, Ciudad de México. Fue un cronista de Indias muy famoso por su historia general de las cosas de Nueva España. Nueva España era el nombre que recibía el virreinato que englobaba la actual Mesoamérica. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Versos de una canción de Juan Báez y Mercedes Sosa, que popularizó Violeta Parra, que falleció un 5 de febrero de 1967. El 6 de febrero de 1937 se inicia la batalla del Jarama en el marco de la Guerra Civil Española, donde los republicanos se enfrentan a los sublevados del general Francisco Franco. Y el 6 de febrero de 1932 nace Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano. Fallecerá en 1959, justo después del triunfo de la revolución. Se dice que mandado a asesinar por Fidel Castro. Esto nunca lo sabremos, o de momento no lo sabemos. Según las teorías conspiranoicas, Fidel Castro se había vuelto demasiado stalinista en el sentido del culto a su propia personalidad. Y Camilo Cienfuegos no estaba de acuerdo con esto, así que Fidel Castro se lo quiso quitar de encima. La versión oficial es que la avioneta en la que viajaba simplemente tuvo un accidente y se estrelló en el mar. El 7 de febrero de 1497 tiene lugar la llamada Hoguera de las Vanidades en Florencia, noche durante la cual el monje católico Girolamo Savonarola, un monje que había echado a los Medici de Florencia, los Medici recordemos que eran los impulsores del Renacimiento florentino, pues este monje católico echó a los Medici e impuso una teocracia, que no es otra cosa que el hecho de que el Estado sea controlado por religiosos. Esta noche, conocida como la Hoguera de las Vanidades, se quemaron miles de libros, instrumentos musicales y obras de arte. Sandro Botticelli, sin ir más lejos, reniega de todos sus principios renacentistas y lanza sus obras originales sobre temas mitológicos al fuego. El 7 de febrero de 1870 nace Charles Dickens, autor, entre otros, muchas novelas y relatos de Oliver Twist y de Cuento de Navidad. El 8 de febrero de 1952 es proclamada reina de Inglaterra Isabel II, que será reina hasta el 8 de septiembre de 2022, cuando fallezca en el castillo de Balmoral, en Escocia. Y el 8 de febrero de 1405 nace Constantino XI, paleólogo, de la dinastía de los paleólogos. Fue el último emperador del Imperio Bizantino, del Imperio Romano de Oriente. Murió peleando en el sitio de Constantinopla contra los turcos otomanos de Mehmed II el Conquistador, momento en el que cae dicho imperio. Y el 8 de febrero de 1828 nace Jules Verne, conocido en la península ibérica como Julio Verne, autor de muchas obras muy recomendables todas, no hace falta que lo diga, pero déjenme recomendar 20.000 leguas de viaje submarino, que me tuvo absolutamente enganchado desde el principio hasta el final. Otras obras muy conocidas son La Vuelta al Mundo en 80 días o El viaje al centro de la Tierra. El 9 de febrero de 1849 se instaura la República Romana, en lo que antaño habían sido los estados pontificios después de la huida del Papa Pío IX, debido a la actividad insurgente de romanos liberales, es decir, los estados pontificios eran los territorios del Papa desde la caída del Imperio Romano durante 1500 años hasta que en 1849, un año después de las revoluciones burguesas del 48 del siglo XIX, los liberales toman Roma y declaran la República. Y el 9 de febrero fallece Fyodor Dostoyevsky, escritor de la Rusia zarista.
El 10 de febrero de 1519 parten desde la isla de Cuba Hernán Cortés y Pedro de Alvarado hacia México con una expedición de 600 hombres, enviados por Diego Velázquez de Cuéllar, por el entonces gobernador de Cuba. Hernán Cortés, y esto ya lo hablaremos en otros capítulos, descubrirá el Imperio Mexica y lo rendirá. El Imperio Mexica es... Sobre las ruinas del Imperio Mexica se alzará posteriormente el Virreinato de la Nueva España y después del Virreinato de la Nueva España la actual República de México. El 10 de febrero de 1847 nace Thomas Alva Edison, inventor, entre otras muchas cosas, de la bombilla de luz, del micrófono de carbón, utilizado durante mucho tiempo en los teléfonos, de las baterías de níquel y hierro y del fonógrafo. El 11 de febrero del 641 fallece Heraclio, emperador romano de Oriente, desde el 5 de octubre del 610 hasta el día de su muerte. Muchos reyes, por ejemplo, del actual Reino de España, buscaron al hacer sus árboles genealógicos que apareciera de cualquier manera Heraclio, porque era el tótem de los emperadores. Y el 11 de febrero del año 1650 fallece René Descartes, más conocido por todos como Descartes. Es el padre de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas en el umbral de la revolución científica. Descartes fue el que se atrevió a decir, después de siglos pensando lo contrario, que Aristóteles se podía equivocar. Es decir, hasta entonces la filosofía tenía como máxima que si los sentidos decían una cosa pero Aristóteles había dicho otra, el que tenía la razón era Aristóteles. A partir de Descartes, si los sentidos dicen algo y Aristóteles dice otra cosa, la razón la tienen los sentidos. Es el autor de aquella famosa frase cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. El 12 de febrero de 1809 nace Charles Darwin, quien a bordo del Beagle viajará por América Latina y redactará su libro La evolución de las especies, que no es otra obra que la que explica, según esta teoría de Darwin, que los humanos venimos del mono, entre otras muchas cosas. El 12 de febrero de 1809 nace también Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos de América. También un 12 de febrero de 1888 nace Clara Campoamor, que fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, que consiguió que se incluyera en la Constitución Republicana del 31 y que fue ejercido por primera vez en las elecciones de 1933. Hay que decir respecto a las elecciones del 33 en las que las mujeres pudieron por fin votar, que la República al principio se negó a dar ese voto a las mujeres porque se pensaba que iban a votar lo que le dijeran los curas. Y un 12 de febrero del 1949 nace Joaquín Sabina. He estado intentando buscar algunos versos de Sabina para recitar, pero hay tantos que pueden ser dignos de recitar que al final he desistido. Lo que sí que puedo decir es que a mi gusto personal, 19 días y 500 noches es el mejor disco de Joaquín Sabina y probablemente uno de los mejores de música en castellano. El 12 de febrero de 1804 fallece Immanuel Kant, filósofo y científico prusiano de la Ilustración, personaje al que yo odio con profunda devoción, ya que se encargó de que los futuros estudiantes de filosofía nos volviéramos locos y que muchos arrojaran la toalla al respecto. Escritor, entre otras obras, de la crítica de la razón pura. Hay una frase de Kant que dice mucho de su época, de la época que le tocó vivir, la época de la Ilustración, una época en la que el hombre pensó que hasta entonces todos los hombres no habían sabido pensar por sí mismos y que urgía hacer tabla rasa de todo lo que se había inventado. La frase dice así: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Y un 12 de febrero de 1962 fallece también Indalecio Prieto, ministro de Defensa Nacional de España durante la República y durante la guerra, entre 1937 y 1938.
El 13 de febrero de 1880, en España, el rey Alfonso XII firma la ley de abolición de la esclavitud. Después de milenios de esclavitud entre los hombres, llega a España por fin una ley de abolición de la esclavitud. También hay que decir que seguirá siendo ejercida hasta finales del siglo XIX. El 13 de febrero de 1837 fallece Mariano José de Larra, escritor, periodista y político español, la más alta cota del romanticismo literario del Reino de España. Pertenece, como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison o Kurt Cobain, entre otros muchos, al famoso Club de los 27, de artistas famosos que fallecieron a los 27 años. Fallece también el 13 de febrero de 1883 Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. El 14 de febrero del 869 fallece Cirilo de Alejandría, más conocido como San Cirilo, patriarca de Alejandría desde el 412 hasta su muerte. Fue el inventor del actual alfabeto cirílico, que es el que se usa en el este de Europa cuando fue a exportar el cristianismo a esa parte de Europa y tuvo que inventar un alfabeto para poder escribirles una Biblia. El 14 de febrero de 1779 fallece James Cook, navegante, explorador y cartógrafo británico. Fue el descubridor, uno de los descubridores, al que se le adjudica el descubrimiento de las islas Hawái. De hecho, murió víctima de un ataque de nativos. También se le adjudica el mérito de conocer la cura contra el escorbuto, que era una enfermedad que había matado a centenares, miles de personas en alta mar. Una enfermedad que la provoca la falta de vitamina C, algo tan fácil como llevar cítricos a bordo. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Máxima de Simón Bolívar, pronunciada un 15 de febrero de 1819 en Angostura, Venezuela, donde se celebró el segundo Congreso Constituyente. Y un 15 de febrero de 1945, posiblemente, se tiene por buena esta fecha, en la que se supone murió Ana Frank, aquella niña alemana judía que se hizo famosa por escribir su diario durante la represión alemana de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto y un bizcocho, como diría aquel, hemos acabado de repasar la primera quincena de febrero. Les espero el día 15 para repasar la segunda quincena. Es un placer como siempre, espero que haya alguien ahí detrás. Un saludo desde la Osetania.